Amén. Hemos comenzado hace unas cuantas semanas atrás unos estudios que los hemos titulado Educación Cristiana. Queremos ser cristianos bien educados. ¿Estamos de acuerdo? Y hemos hablado en estos últimos cultos acerca de lo importante que es nuestra relación con el Señor. Eso, en cierto sentido, es lo que va a marcar la diferencia. Mira, si tú analizas, mejor dicho, fríamente, objetivamente, las cosas que a veces te pasan, en lo más profundo de tu corazón, probablemente tengas que reconocer que tu relación con el Señor se ha estancado. No digo que no tengas, pero puede ser que a lo mejor tu relación con el Señor no ha sido todo lo bueno que debería haber sido. Has dejado de orar, te has liado con un montón de actividades, un montón de historias, has dejado de leer la palabra, a lo mejor de congregarte, no te has esforzado como te podías haber esforzado, y todo eso va deteriorando nuestra relación con Dios. Cuando nuestra relación con Dios está bien, no digo que no surjan problemas, no digo que no surjan dificultades, sí, por supuesto. Pero cuando surgen esos problemas, esos obstáculos, esas dificultades, todo lo vemos desde una óptica diferente. Hay una fortaleza, hay una serenidad, hay una calma que, si no fuera por la mano del Señor, sería imposible soportar dicha presión o dicho problema o dicha dificultad. ¿Lo habéis experimentado, sí o no? Cuando uno está cerca del Señor, como que no se preocupa por nada. Ni por lo económico, ni por lo familiar, ni por lo espiritual, ni por lo físico, sino que uno tiene como una calma en el Señor. A lo mejor todo a tu alrededor es un desastre. La familia, los padres, el marido, los hijos, la economía, esto y aquello. Pero al tener puesta la mirada en el Señor, se puede desmoronar todo a tu alrededor, pero tú estás firme, bien parado en las cosas del Señor. Por eso la relación con el Señor es lo que marca la diferencia. Y déjate de cuentos. Lo demás son historias. Puedes saber mucho de la Biblia, muchos proyectos, muchos planes, olvídate. Si tu relación con el Señor no funciona, todo lo demás no tiene ningún sentido. Porque de nuestra relación con el Señor saltamos al segundo punto que hemos tocado también en estos días. Y es nuestra relación con los demás. Yo tengo la obligación de relacionarme con los demás. Y relacionarme no desde mi carácter o desde mi naturaleza o desde mi ego, como a mí me educaron, la cultura de la cual yo vengo, de la idiosincrasia. No, eso olvídate. Mira, yo cuando oigo esos nacionalismos y esos fanatismos, que si el escudo, que si la bandera, que si la tierra, mira, yo digo, vamos a ver. Yo no digo que una persona no pueda tener apego y amor por su bandera, por su escudo, por su tierra y por sus costumbres. Pero la Biblia dice para todos los cristianos e hijos e hijas de Dios del mundo, que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros tenemos que estar por encima de esas historias. A veces se han fomentado guerras y divisiones y peleas y conflictos, ¿verdad? Porque lo mío es lo mejor, lo tuyo no sirve, es que donde yo vengo es mucho mejor, tú no entiendes, no sé qué. Y eso, hermano, nosotros tenemos que estar por encima de esas historietas. Nuestra ciudadanía no es terrenal. ¿Qué más da de donde seas? ¿Qué más da? De algún lugar tenemos que ser, evidentemente. Pero ¿a que tú no elegiste el lugar de tu nacimiento, ni el día, ni tu familia, ni las circunstancias que se dieron? ¿Verdad que no? Todo era algo que se te escapaba de tu control, porque era algo que estaba única y exclusivamente bajo el control y la soberanía de Dios. Para que no te agarres a algo que tú pudiste producir, sino a algo que Dios permitió que fuera así, y punto. Pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Ejerce influencia en este mundo. El mismo Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos y dijo, yo no ruego que los quites del mundo, yo lo que te pido, Padre, es que los guardes del mundo, ¿verdad? Y que se mantengan fieles. Porque hoy estamos aquí y mañana, quién sabe dónde estaremos, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra relación con los demás no tiene que ser el resultado ni de nuestra educación ni de nuestra cultura, sino tenemos que comenzar a cambiar el chip y darnos cuenta
de que nosotros tenemos que actuar como ciudadanos de otro reino, donde las leyes, los principios son completamente diferentes. No hay ningún país, no hay ninguna nación de la tierra que tenga los principios 100% basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Pueden tener alguno. En todas las constituciones y gobiernos del mundo hay cosas que ¿de dónde las sacaron? ¿De dónde las sacaron? De la Biblia, así de claro. La sacaron de la fuente, la sacaron de Dios, del dueño, de la verdad misma. Pero nosotros no tenemos unas poquitas verdades y otras cosas que luego juntamos y vivimos a nuestra manera, sino que nosotros nos movemos por principios, no por emociones, no por sentimientos, no por lo que a mí me gustaría, sino que nos movemos por una voluntad ajena a la nuestra. Ya no es nuestra voluntad la que domina. ¿Se acuerdan cuando les pusimos aquel dibujito donde se veía una silla, ¿verdad?, dentro de un círculo donde estaba sentado el ego? Pues ahí la tenéis, ¿no? Pues fijaros qué diferencia. Una vida controlada por el ego, donde yo mando, yo decido, yo, ¿verdad? Dios está ajeno, le informo, no le consulto. Sin embargo, qué diferente cuando nos quitamos del trono nosotros y decimos, Señor, ya bastante tiempo yo hice lo que me dio la gana. Ya bastante tiempo mi voluntad fue mi capitán, mi dueño, ¿verdad? Y yo creía que yo era el que controlaba, pero sin embargo había una fuerza interior heredada de Adán, que es la carne, de la cual hablamos bastante en su día, y dijimos en uno de los textos que mencionamos que el que se deja mover por la carne no es un hijo de Dios. Así de categórico es la Biblia, así de radical es la palabra. El que se mueve por la carne no ha conocido a Dios. El que practica el pecado no ha conocido a Dios. Sin embargo, Romanos 8, capítulo excelente, titulado Viviendo en el Espíritu, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, hay una evidencia, hay una forma de reaccionar, de pensar, de comportarnos, de todo completamente diferente, ¿verdad? Pero ahora estamos en la tercera etapa, en la tercera parte de este estudio, que tiene que ver con el conociéndonos a nosotros mismos. Y dijimos el domingo, que fue la primera clase que tuvimos, por decirlo de alguna manera, que según la Biblia, Dios nos creó a todos con espíritu, con alma y con cuerpo. Ya sé que hay 3 elementos que dicen los expertos, los que saben de estas cosas de sociología y psicología, que son las que más influencia ejercen en el ser humano. Es el ambiente en el que nos hemos criado. El ambiente en el que tú te criaste no es el ambiente en el que yo me crié. Seguramente tu ambiente, tu barrio, tu gente era muy diferente al ambiente en el que yo me crié, pero eso ejerce una influencia en el carácter, en la forma de pensar, la forma de vivir, ¿verdad? Luego hay un segundo elemento, que es qué educación recibimos o no recibimos. Porque a veces hay gente que dice, no, es que mi padre me enseñó, es que en mi casa se decía, es que en mi casa se practicaba. Esas enseñanzas, esos consejos, ese ejemplo, bueno o malo, que te dieron tus padres, quieras o no quieras, también en cierto sentido marca. Claro que sí. ¿Cuántas veces hemos oído la expresión de decir, oye, es igualito al padre tú? Igualito, oye, como si lo viera, dicen algunos, ¿no? Como si lo viera. Es igual que la madre, es igual que el abuelo era igualito, ¿sí? Y es que todo eso ejerce influencia. Y luego hay un tercer elemento, aparte del ambiente y la educación, que es la genética. Los genes, amigos. Se han dado casos tremendos de padres que han adoptado niños y resulta que el niño después ha sacado a la luz, ha sacado de su genética cosas de quiénes fueron sus padres, y los padres dicen, pero si yo no lo crié así, si yo le dije que no se hacía así, se hacía asado, amigo, pero vete tú a saber la procedencia, la genética de esta criatura. Por eso muchas veces hay que orar y hay que renunciar y hay que cerrar puertas a ciertas y determinadas cosas que pueden todavía ejercer influencia en nuestra vida. El ambiente, la educación, la cultura. El haberse criado con un padre inexistente, eso marca. El haberse criado con un padre que era un auténtico dictador, eso marca, amigo. El haberse criado con una madre depresiva, eso marca. El haberse criado con una madre marimandona que no dejaba hablar a nadie y era la matriarca del hogar, eso marca, amigo. Todos esos elementos van formando nuestro carácter. Independientemente del impulso, de la tendencia que cada uno de nosotros podamos tener, todos estos elementos que acabo de mencionar ejercen influencia en nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús. Si quieren podemos hablar de esas 3 cosas y nos pegamos aquí años.
pero ahora en Cristo Jesús dice la Biblia que somos nuevas criaturas. Y ahora no puedes decir, no, es que mi padre era así, es que mi madre me pegaba mucho, es que mi padre me abandonó, es que mi familia eran todos alcohólicos, es que mi... No, espera, para. Tú todavía estás en el pasado, hijo. Y la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. A partir de nuestro encuentro con Cristo, todo tiene que comenzar como algo nuevo, una página en blanco. No hagas borrones, ¿eh? Comienza a escribir despacito, pero con buena letra. Y ahora lo que tenemos que darnos cuenta y estudiar y ver a la luz de la palabra, ¿qué dice la Biblia sobre la parte humana, la parte material o física? ¿Qué dice la Biblia acerca de la parte del espíritu? ¿Y qué dice la Biblia acerca de la parte del alma? Vimos el domingo, espero que lo hayan recordado o lo recuerden, que el alma también se enferma, que el alma se deprime y que el alma tiene una serie de facultades, la estructura del alma. Claro, uno dice, bueno, ¿y el alma qué es? Más o menos dijimos, ¿no? 10, 12, 14 puntos lo que era el alma, las funciones del alma. Y bueno, el alma, amigo, ejerce una influencia en los seres humanos tremenda, tremenda. Es una palabra que aparece muchísimo en la Biblia. En lo que llamamos vulgarmente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, está plagada la Biblia de esta palabra. Esta tarde vamos a ver algunos versículos también muy interesantes sobre este tema. Y dijimos que a veces, una persona puede estar triste, puede estar desanimada, sí, pero constantemente triste, no. Eso no es normal, ¿eh? ¿Estuvo algún día triste el Señor? Sí, Él dijo, hoy estoy triste. Pero Cristo no era una persona que se levantaba por la mañana y estaba todo el santo día con una cara larga. ¿Qué te pasa, Señor? Estoy triste. Mañana, al día siguiente, Señor, ¿y hoy está mejor? No, estoy peor, estoy triste. 3 años con un triste, eso no lo aguanta nadie, ¿verdad? Entonces, una cosa es que ocurran cosas esporádicamente, ¿verdad? Por distintas influencias o cuestiones. Pero otra cosa es que permanentemente la gente te conozca a ti por ser una persona depresiva, triste, amargada, quejándose todo el santo. No, ahí tienes un problema. Y ese problema no es un problema físico, es un problema del alma. Es un problema del alma. Y por eso vamos a ver esta tarde qué podemos hacer para que esa parte anímica, esa parte que ejerce una influencia tremenda en todos los seres humanos, incluidos nosotros los cristianos, pues sea nuestra aliada y no sea nuestra enemiga. Y al final estemos dominados más por la parte anímica que por la parte espiritual. Vamos a leer algunos textos en esta tarde. El primero que vamos a leer lo tenemos en Ezequiel, capítulo 18 de Ezequiel, del 1 en adelante. Vamos a ver este capítulo por la siguiente razón. Porque vamos a ver cómo en este pasaje la palabra persona se sustituye por la palabra nefesh, que es alma. Hemos visto que la palabra nefesh, que generalmente se traduce por alma, tiene otras muchas traducciones, ¿vale? Una de ellas es persona. Cuando dijimos el domingo pasado, oye, fui allí y no había ni un alma. ¿Qué quieres decir? Que no había nadie. ¿Pero por qué no dijiste, es que no había ninguna persona? Hombre, porque generalmente solemos decir en español, en castellano, no había ni un alma, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo en el Ezequiel capítulo 18, a partir del versículo 1, la palabra persona se sustituye por la palabra nefesh, que es la palabra alma. Vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, mira qué refrán había en aquellos tiempos. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tuvieron o tienen la dentera. ¿Lo captas? ¿Lo entiendes? Es como cuando le preguntaron al Señor, Señor, este hombre ciego de nacimiento, ¿a qué se debe? ¿A un pecado generacional, hereditario? ¿Pecaron sus padres y el castigo cayó sobre el hijo? ¿O es que él cometió un pecado tremendo y por eso nació así? El Señor le dijo, ni una cosa ni otra. Fíjate los religiosos cómo estaban totalmente equivocados en la interpretación de las circunstancias. Porque ellos se agarraban a tradiciones, ellos se agarraban a leyendas. Entonces decían, bueno, esta persona tiene este problema físico tremendo, debe ser que habrá cometido un pecado tremendo, él o sus antepasados. Como dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, que Dios visita la maldad sobre los padres y sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación y se comen de los que me aborrecen, pues ellos creían que toda enfermedad muchas veces era producto de un pecado, a veces generacional.
Y esto muchas veces en las iglesias, no en esta, porque aquí no estamos con estas historias, ahora vais a ver cómo este texto derrumba todo ese argumento, pero hay iglesias donde a los miembros se les pide que pidan perdón por los pecados de su padre, por los del abuelo, por los de la abuela, por los del bisabuelo. Increíble, ¿no? Pero esto ocurre muchas veces, y a lo mejor alguno de ustedes en algún momento de su vida, antes de congregarse aquí, asistías a una iglesia donde te decían, no, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Es que lo que te pasa a ti es que tú no conoces, pero tus antepasados, tus abuelos, tus bisabuelos, madre mía, fueron terribles. Entonces, eso te pasa por culpa de eso. Tu abuelo fue el que trajo a Kunta Kinte de África. Pues ahora a ti te pasa esto. Ya. Y a veces he visto congresos donde se pide perdón por pecados que se hicieron hace 500 años. A mí incluso en Santiago de Chile una vez me hicieron pedir perdón por lo que los españoles hicieron en Latinoamérica. Y en Bolivia, en la ciudad de La Paz, una de las ciudades más altas del mundo. Bueno, por poco me matan, por poco me linchan en una plaza pública, en un mitin político, porque me dijeron públicamente que de dónde era. Y yo dije, de España, madre. Yo nunca he violado a nadie, más que hay mujer. Yo no violaba a nadie. Increíble, ¿no? Pero, entonces dice, vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Nunca más. Prohibido. He aquí que todas las almas, ¿te das cuenta? Todas las personas, es lo mismo, son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, la persona que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes. El tema este de los montes tiene que ver con idolatría. Era en lo alto de los montes donde la gente subía adorar a los dioses de aquella época. ¿Os acordáis cuando dice la Biblia los lugares altos? Pues esto, ¿verdad? El que no alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido. Fíjate todas las cosas, ¿no? Que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Eterno, el Señor. ¿Te das cuenta? Como la conducta, el comportamiento, las obras, lo que hace, evidencian que por dentro este hombre, según dice el Señor, es justo, ¿vale? Declarado justo por el Señor. Más, versículo 10, si engendrare hijo ladrón. Tremendo esto, ¿no? Un hombre tan bueno, tan recto, declarado justo por el Señor, dice, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, que presta con interés y toma usura, ¿vivirá este? Dice, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre que hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, y apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo? Mira qué pregunta tan interesante. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Y quién responde aquí, hermanos? Y responde el Señor. Y dice, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Esto tiene que traer una libertad y un alivio y una paz al alma increíble. El alma que pecare, la persona que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo.
La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, más claro agua, hermanos. Más claro agua. Así que vamos a dejarnos de historias. No, es que yo soy así porque mis padres, mis antepasados, mi abuelo, mi madre, mi tía. Olvídate de eso. Olvídate de eso. En Cristo somos nuevas criaturas. Repito, las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Si tú ahora estás así, es porque tú has decidido estar así. Olvídate. No le eches la culpa a un factor externo. Mírate a ti mismo y pregúntate cómo está tu relación con Dios. ¿Aceptas el perdón de Dios? ¿Aceptas que Dios te ha perdonado? ¿Vas de vencedor por la vida o vas de víctima? ¿Vas de cabeza o vas de cola? ¿De qué vas? Por lo tanto, queridos hermanos, vemos en este pasaje que la palabra alma puede perfectamente se puede sustituir por la palabra persona, o la palabra persona, como es el caso de Ezequiel 18, se ha sustituido por la palabra alma, ¿verdad? Pero hay otro pasaje donde la palabra nefesh no se utiliza o se podía haber utilizado como persona, sino que tiene otra connotación. Yo dije el otro día que hay muchísimas traducciones diferentes del mismo término. La misma palabra es un término como se llama polivalente. Lo puedes traducir según el contexto de la historia, ¿vale? Y por eso muchas veces es bueno consultar, ¿verdad?, con otras versiones para ver lo que otras versiones dicen sobre un mismo texto. No es que esta esté correcta y esta esté mal. No. Es que hay muchas formas de decir las cosas. Por ejemplo, hay una Biblia, un ejemplo, un paréntesis, Juan capítulo 3, que habla del nuevo nacimiento, la conversación nocturna que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. La versión Reina Valera dice, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí o no? Bueno, pues hay otra versión que dice, os es necesario nacer otra vez. Es lo mismo, ¿no? No dicen algunos, ¿tú cómo te llamas? Y otros dicen, ¿cómo es? ¿Cómo te llamas tú? Pero está preguntando lo mismo, sí, pero que a veces pone el pronombre delante, a veces el pronombre detrás, pero exactamente igual. Hay muchas formas de decir las cosas. Y los traductores optan por una forma. Lógicamente, una Biblia no tiene 50 traducciones dentro de una misma, sino es una traducción. Por eso es bueno consultar otras traducciones, ¿verdad? Otras versiones, ¿verdad? Porque un término se puede traducir de una forma o de otra. Incluso hay términos que en un momento determinado de la historia se podían utilizar, pero que hoy en día ya no se usan. ¿Cuán viejo tú eres? Santiago, ¿cuán viejo tú eres? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Cuántos años tienes? Pues si se preguntaba en castellano antiguo, ¿cuán viejo tú eres? ¿Cuán viejo yo soy si yo no soy viejo? ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante saberlo, porque ahora aquí en este pasaje que hemos visto que la palabra persona se sustituye por la palabra alma. Pero ahora vamos a ver otro pasaje en Levítico 17, donde vamos a ver otra traducción diferente de la misma palabra, es el mismo término, nefesh. Pero ahora fijaros cómo aparece. Levítico 17:10. Es un pasaje donde se habla acerca de la prohibición total y absoluta de comer sangre. ¿Vale? Presten atención porque no tiene ningún desperdicio la palabra, al contrario, fijaros. Si cualquier varón de la casa de Israel, Levítico 17:10, o de los extranjeros que moran entre ellos. Es que no solamente era para los de Israel, es que también era para los extranjeros. Comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida, y esa es la palabra que yo quiero que observes. Yo estaba leyendo hoy en su texto original, en hebreo, y la palabra vida, en el versículo 11, es la palabra nefesh, que en Ezequiel 18 hemos visto que se traduce por alma. Pero aquí, la misma palabra, en vez de poner alma, ponen vida. Pero si te encuentras una versión que dice, porque el alma de la carne en la sangre está, no es ningún error. Es que también se puede traducir así. Pero en esta ocasión, en vez de haber puesto la palabra alma, pusieron la palabra vida. Y no hay ningún problema, no hay ningún error. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces vemos otro texto donde la misma palabra, en vez de por alma, se traduce por la palabra vida. Pero antes de seguir adelante,
Hoy, mientras preparaba este estudio, me venía a la cabeza un texto que es una belleza, que no tiene tanto que ver con el alma, sino más bien con el espíritu, y lo encontré. Y quiero leerlo, sin irnos del tema, quiero leerlo. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. El texto, el nombre original del libro es Coelet. Coelet significa predicador. Yo soy un Coelet, yo soy un predicador, un exponente de la palabra. Entonces, el libro de Eclesiastés, que es un nombre muy raro, Eclesiastés, ¿no? Suena como eclesiástico. El nombre original es el libro del predicador, el libro de Coelet. Y dice en el capítulo 3 de este libro tan interesante, versículo 11, Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Claro que sí, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hacía era bueno. No dijo, esto me salió mal. Todo era hermoso. Y dice, y ha puesto, ¿qué? Eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad dentro de nosotros. ¿A qué se refiere? ¿Al cuerpo? Nuestro cuerpo no es eterno. Nuestro cuerpo va a tener que sufrir una transformación. La palabra transformación en el griego original es la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis hace referencia, como bien saben ustedes, a la transformación de gusano a mariposa, ¿verdad? Y esa palabra que habla de transformar, pues es la que se emplea a la hora de decir que en un momento determinado, cuando Dios lo crea oportuno, bien si estamos con vida o bien si hemos fallecido y estamos sepultados y muertos, pues sufriremos, experimentaremos una metamorfosis, una transformación. ¿Por qué? Porque este cuerpo de carne, hecho de barro, ¿verdad?, no puede resistir el tiempo. No puede resistir el tiempo. Llega un momento en el que el cuerpo, sí o sí, se deteriora. ¿A qué edad se retiran los atletas y los futbolistas de élite? Los que han estado durante años de su vida jugando en las mejores ligas, en los mejores equipos del mundo, saliendo todas las semanas en televisión, en los diarios, en la radio. Pues con 30 y pico de años ya prácticamente se retiran. Ahora el famoso corredor que va, este ciclista, ¿cómo se llama? Contador dice que ya su última competición de alto nivel va a ser ahora la Vuelta Ciclista a España, probablemente la gane, no lo sé, y ya se retira. Y tú dices, pero bueno, ¿qué edad tiene este hombre? ¿70 años, 80, 60, 50? No, son gente muy joven. ¿Y cómo es posible que una persona, él mismo se dé cuenta que ya con 35, 36, 34 años ya no, amigo? Pues si lo nota a los 35, imagínate a los 50, a los 60, ¿no? Tú imagínate tú. Saca un señor de 50 años. ¿No habéis visto esos partidos que hacen a veces de leyendas del fútbol? Pero jugadores que fueron estrellas del fútbol y los ponen a jugar en un partido y tú dices, ¿pero esto qué es? Pues si es que cualquier niño de la escuela dominical corre más que ellos. Y claro, hijo, ¿por qué te crees? Pues por eso el Señor dice que nuestro cuerpo va a sufrir una metamorfosis, una transformación para que pueda vivir por la eternidad. Porque este cuerpo evidentemente no va a poder ni vivir por la eternidad, ¿verdad? Y se va a descomponer. Entonces, si seguimos con el tema del alma, vemos aquí que este término se puede traducir de diferentes formas, según el contexto o según la persona que quisiera utilizar de una manera u otra. Incluso les dije el otro día, solamente se lo recuerdo, que hasta por la palabra perfume, nefesh, alma, se ha traducido hasta por la palabra perfumes, o perfume, en un pasaje del libro de Isaías. Después, si quieren, les recuerdo dónde estaba. Ahora, según la Biblia, al alma hay que cuidarla, pero no mimarla. Es como los hijos. Hay que cuidarlos, hay que amarlos. Pero como les concedas muchos mimos, al final dice que el niño mimoso o consentido o caprichoso va a terminar avergonzando a sus padres, ¿verdad? Entonces, al alma hay que cuidarla, pero cuidado, el alma tiene que ser transformada también. El alma tiene que ser cambiada. Y vamos a ver un salmo precioso, que yo siempre he tenido la sensación cuando he leído este salmo que es como dos en uno. Porque la primera parte del salmo no tiene nada que ver con la segunda parte del salmo. Probablemente en su día fueron dos salmos diferentes y alguien, pum, cogió y los unió. Pero el Salmo 19, que es un salmo muy bonito, hay una parte donde nos dice algo muy interesante acerca de el tema del alma. Salmo 19, los versículos del 7 al 9. Repito, Salmo 19, del 7 al 9.
Yo tengo subrayada en mi Biblia, no sé si lo, bueno, me imagino que desde ahí no lo podéis ver muy bien, pero está subrayado en color amarillo, varias palabras. En el versículo 7 tengo subrayada la palabra ley, que es la palabra Torah. La palabra Torah, más que ley, son instrucciones. Instrucciones que Dios te da para que te manejes en la vida. Tengo subrayada también en el versículo 1 la palabra testimonio, que es la palabra edut. Edut. Tengo subrayada la palabra mandamientos, pikudei. La palabra precepto, misbat. La palabra temor, versículo 9, que es la palabra yirat. Y también tengo subrayada la palabra juicios, mishpetei. Son diferentes palabras, no son palabras sinónimas. No son, bueno, significa lo mismo, pero para no repetir la ley, pues uno dice la ley, el testimonio, los mandamientos, no, son cosas completamente diferentes. Claro, la Torah tiene todo esto, pero Dios actúa de diferentes niveles porque no es lo mismo lo que le mandaba el Señor a Abraham que lo que le mandaba el Señor a otro personaje de la Biblia. Según en nuestro nivel de madurez, el Señor te va a tratar, te va a usar y te va a hablar. ¿Lo habéis pillado? Según tu nivel de madurez, el Señor te va a hablar, te va a tratar y te va a guiar. A mí no me guía igual ni me habla a mí igual el Señor que a uno que se acaba de convertir la semana pasada. Faltaría más. Cuando yo era niño, decía Pablo, yo hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como un niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿verdad? Entonces, según el nivel de madurez, pues así será la forma como Dios te va a pastorear a ti. Dios no pastorea igual a una persona que está dedicada al ministerio a tiempo completo que a una persona que no se quiere comprometer ni quiere renunciar a muchas cosas de su vida. El trato es muy, muy diferente. Incluso hasta las formas como Dios le hablaba, cómo se aparecía con sueños, con visiones, con ángeles, con voz audible a distintos personajes de la Biblia, era muy diferente según su nivel. Hay muchos niveles de profecía en la palabra. Hay profetas que recibían directamente la palabra, así, directamente de Dios, sin intermediarios. Por ejemplo, Moisés, así, de boca a boca. Pero nunca más hubo otro profeta como él. Había otros profetas que recibían sus profecías por visiones o por sueños, pero Dios no les hablaba. Eran profetas, sí, pero, amigo, no comparemos. No comparemos el nivel de unción profética de Ageo con el nivel de unción profética que, por ejemplo, tenía Moisés o cualquier otro personaje de la Escritura. ¿Te das cuenta? Entonces, vemos que en este versículo, en el versículo 7, porque del versículo 7 al versículo 9 hay ahí un estudio muy interesante, porque dice que las instrucciones de Dios son perfectas. Y lo que hacen, aquí esta versión dice, convierte el alma. Convierte el alma. Yo comencé a buscar otras versiones en español, También, por supuesto, leí la del hebreo. Pero otras versiones, dice otra versión, que la ley del Señor lo que hace es que restaura el alma. Otra versión dice, revive el alma. Otra versión dice, refresca el alma. Fíjate la cantidad de términos, ¿verdad? Interesante, refresca, revive, restaura. Dice aquí, convierte el alma. ¿Qué es lo que hace que el alma cambie, en definitiva? ¿Qué es lo que hace que el alma cambie? Las instrucciones de la palabra de Dios. Por eso dirá Pablo, ¿verdad? Que more la palabra de Dios en abundancia en vosotros, en vuestros corazones, en vuestro ser interior. Porque si la palabra abunda en vuestro ser interior, cambiará nuestra forma de hablar, cambiará nuestra forma de pensar, cambiará nuestra forma de vivir. Pero si no estás lleno de la palabra de Dios, ¿de qué estás lleno entonces? Pues de pasión de gavilanes, del gran hermano, de la isla, de la no sé qué, ¿verdad? Estarás lleno de esa basura y entonces pues estarás todo el día pensando, ay, lo van a expulsar, ay, no puedo creer que lo expulsen, ay, voy a pedir oración en la iglesia para que no lo expulsen, por favor, porque... Y entonces estás con tu mente en otras cosas. Pero si tú quieres que tu alma cambie, si tú quieres que tu alma reviva, que tengas refrigerio, pues dice la Biblia, tienes que empaparte de la palabra. Si quieres ser una persona sencilla, pues dice, te tienes que llenar del testimonio del Señor. Si quieres ser, y te das cuenta que cada cosa de la Biblia hace una función diferente en las personas, ¿verdad? Cada cosa, los mandamientos hacen una cosa, el precepto hace otra, el temor hace otra, los juicios hacen otra, la Torah hace otra, y depende de lo que Dios quiera hacer en tu vida, te llevará por un camino o te llevará por otro camino, ¿verdad? Vemos, y no me voy del tema,